Una histórica decisión que ha causado diversas reacciones a nivel nacional desde que se filtrara un borrador del magistrado Samuel Alito, donde se eliminaba el derecho al aborto. Hoy la Corte Suprema de este país ratificó la eliminación de Roe versus Wade. Vamos a Washington. Alfredo Miranda y la crónica de lo que sucedió el día de hoy. Alfredo. Saludos, José Armando. Evidentemente se han visto sentimientos de toda naturaleza el día de hoy, desde alegría por un lado, tristeza por el otro, enojo, y hasta en ocasiones se pudo ver también bastante incertidumbre y ansiedad. Después de las horas previas, hemos preparado un trabajo de análisis para ver a dónde y cuáles podrían ser las consecuencias de la decisión asumida hoy por la Corte Suprema. A la hora del análisis de la decisión de la Corte Suprema de eliminar la protección de los derechos reproductivos, surge una serie de críticas que en los hechos indican que se tomó una decisión retrógrada. Elimina, digamos, decisiones de la Corte Suprema de hace 50 años y todas otras decisiones y leyes que derivaron de esta decisión Roe versus Wade, para decir que regresamos, cambiamos el reloj de 50 años y regresamos a donde estábamos en el principio de los años 70. Para algunos, la decisión de la Corte Suprema es un ataque directo a los derechos de autodeterminación de la mujer. Hoy es un día muy triste para todas las mujeres en este país, pero es importante recalcar que para la mujer hispana hoy es un día de mucho peligro, porque nuestros derechos, tanto reproductivos como nuestros derechos en este país, están bajo ataque. Quienes defienden el derecho a la vida aseguran que la Corte Suprema tomó la decisión correcta. Tenemos más otras opciones que el aborto, porque el aborto sí mata la vida y puede dar daño también al madre. Y estamos aquí para decir, no, hay otras opciones mejores que te podemos ayudar. Estamos aquí porque te queremos, te amamos y queremos ayudar a usted y a tu hijo. Según expertos, el razonamiento esbozado para eliminar Roe versus Wade abriría la puerta a la prohibición de otros derechos como el matrimonio igualitario o la utilización de anticonceptivos. Esta decisión es muy peligrosa. ¿Qué dijo el juez Clarence Thomas en su opinión apoyando la decisión de la Corte Suprema? Que ahora tenemos que revisar otras decisiones de la Corte Suprema que se basan sobre un derecho a la privacidad. El presidente dejó claramente establecido que la decisión de la Corte Suprema no prohíbe automáticamente el aborto y que será decisión de los estados el implementar leyes al respecto. Muchos estados en este país aún reconocen el derecho de las mujeres a elegir. Si una mujer vive en un estado que restringe el aborto, la decisión de la Corte Suprema no le prohíbe viajar a otro estado que sí lo permite. Tampoco prohíbe a un médico atenderla en ese estado. Does not prevent a doctor in that state. El presidente también dijo que garantizaba la dotación de medicamentos aprobados por la FDA, tales como los anticonceptivos, de mucha importancia a la hora de la prevención. También dijo que muchos estados estarían restringiendo o prohibiendo drásticamente el uso de estos medicamentos. José Armando, vuelvo contigo. Alfredo, sabemos que a nivel nacional ya se están organizando protestas en pro y en contra. También aquí donde tú estás hemos visto ya una movilización de seguridad, movilizaciones policíacas, etcétera. ¿Cuál es el pulso de lo que está pasando? En este momento hay decenas de miles de personas en este momento. A lo largo del día se han estado manifestando acá en frente de la Corte Suprema, al igual que lo han estado haciendo del país. Varios estados, varios legisladores y varios gobernadores ya se han manifestado diciendo las medidas que van a asumir inmediatamente tras la resolución de la Corte Suprema. Es de esperarse que esto no vaya a generar en violencia, tal como lo ha recomendado el presidente. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Gracias por tu reportaje. Buenas noches. Y quien sí estaba furiosa con el fallo de la Corte Suprema es la senadora Elizabeth Warren, quien no se guardó nada al criticar a los magistrados. Esto es lo que dijo. Roe is dead. 6 extremists on the United States Supreme Court have decided that they can force all of America to bend to their personal religious and moral views. Roe is dead.
Mientras que la senadora Susan Collins también criticó al máximo tribunal por su decisión y expresó molestia con dos jueces particularmente. La republicana de Maine votó para que Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch fueran confirmados a la Corte Suprema, pero señaló que la decisión de ambos no fue consistente con lo que declararon sus reuniones con ella cuando le insistieron en la importancia de apoyar los precedentes antiguos de la Corte Suprema. Por su parte, Joe Manchin, el senador demócrata por West Virginia, emitió un comunicado en el que criticó el fallo. Esto es lo que dijo, y cito: "Confié en los magistrados Gorsuch y Kavanaugh cuando testificaron bajo juramento que también creían que Roe contra Wade era un precedente legal establecido. Y me alarma", dijo, "que decidieron eliminar la estabilidad que una promulgación otorgó a 2 generaciones de estadounidenses". Fin de la cita. Mientras tanto, el senador Ted Cruz aplaudió vía Twitter la decisión de los magistrados. Esto es lo que dijo. El republicano escribió en su mensaje que el fallo de la Corte Suprema en el caso Dobbs al revertir a Roe versus Wade es prácticamente una masiva victoria para la vida y que va a salvar millones de vidas de bebitos inocentes. Y como era de esperarse, la decisión desató protestas en varias ciudades del país. Vamos ahora a Nueva York. Ángela González nos dice cómo han reaccionado al fallo de la Corte Suprema. El fallo de la Corte Suprema, que se espera conduzca a la prohibición del aborto en al menos la mitad de los estados, desató diferentes protestas en el país. Por un lado, una gran mayoría de mujeres indignadas, y por otro lado, los que celebraron el fallo e incluso en Kansas City esperaron a Daniel y a su novia para abuchearlos cuando llegaron a una clínica de abortos. Él dice: "Yo quiero que las personas puedan tener la opción de elegir lo que quieren hacer sin que tengan que soportar ser gritados por manifestantes. Los abortos permitidos durante los 2 primeros trimestres del embarazo no serán amparados bajo este fallo, lo que pone en peligro en especial a comunidades minoritarias que serán empujadas a buscar lugares inseguros y al margen de la ley para detener un embarazo". Pues la verdad es una decisión muy personal de cada mujer. Y la mujer es dueña de su propio cuerpo y tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con su vida. Realmente eso es lo que opino. Serán los estados quienes ahora tendrán que buscar opciones para proteger los derechos reproductivos de las mujeres. Gobernantes en Nueva York y Nueva Jersey prometieron resguardarlos con todos sus poderes. Organizaciones pro mujer y pro derechos de reproducción planean más eventos y manifestaciones en los próximos días. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Después de la eliminación de la protección constitucional del derecho al aborto, varios estados ya comenzaron a implementar restricciones o prohibiciones de la interrupción de un embarazo. Dayanis López ha estado siguiendo paso a paso lo que ha ocurrido el día de hoy. Dayanis, buenas noches, adelante. José, muy buenas noches. Y ahora que el fallo del Tribunal Superior dejó en manos de cada gobierno estatal la política del aborto, al menos 5 estados entraron en vigor hoy inmediatamente leyes contra la interrupción de un embarazo. Inclusive en algunos se criminaliza a quien no cumpla con esta ley. A partir de hoy, en estados como Luisiana, Oklahoma, Missouri, Kentucky y Dakota del Sur, queda prohibido realizar o hacerse un aborto. As of this morning, abortions performed in Oklahoma or solicited in Oklahoma are illegal. Inclusive las leyes en algunos de estos estados conservadores hacen del aborto un delito grave con penas de prisión. People really have to, unfortunately go in the closet about their pregnancies now, specifically if they're thinking about ending their pregnancy. Oklahoma's law is very clear now, and so law enforcement is now activated with respect to any efforts to aid, abet, or solicit abortions. Por lo que en Oklahoma se castigará con hasta 10 años de prisión a quienes realicen abortos, sin excepciones por violación o incesto. Mientras que en Missouri, quien realice una interrupción de embarazo enfrentará de 5 a 15 años en la cárcel, a menos que el procedimiento se realice en caso de una emergencia médica. Nos va a afectar a latinas, afroamericanas más. 26 estados ya están haciendo los cambios. 36 millones de americanas no van a tener acceso dentro de unas semanas, porque estos estados se van a mover rápido para
a cambiar sus leyes. En este momento, 3 estados, entre estos Idaho, Arkansas, Mississippi, Utah, Tennessee y Texas, harán el aborto ilegal dentro de los próximos 30 días. Impact will be saved lives. We've already seen the Heartbeat Act save lives from about 6 weeks on, and now when this goes into effect, we'll see lives protected from conception on. Mientras tanto, en otras decenas de estados como Arizona y Florida, donde el aborto es ilegal después de la semana 15 de gestación, es incierto si se implementarán medidas aún más estrictas en los próximos meses. José, y por ahora el aborto quedará legal en 27 estados, incluyendo en la costa oeste como Oregon y California, los cuales seguirán apoyando los derechos reproductivos de la mujer. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Dayanis. Muy buenas noches. Vamos a pasar a otras cosas. Un comentario del magistrado de la Corte Suprema, Clarence Thomas, ha causado preocupantes decisiones, dicen, que podrían venir luego de la anulación de Roe versus Wade y ahora los derechos al aborto. Esto es lo que comentó, y cito, el mismo razonamiento que usó la Corte Suprema para declarar que no existía el derecho al aborto también debe usarse para anular los casos que establecen los derechos anticonceptivos, a las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo y también el matrimonio entre personas del mismo sexo. Repetimos, declaraciones muy preocupantes. Y definitivamente quienes inclinaron la balanza a favor de esta decisión de la abolición a los derechos al aborto fueron los 3 magistrados nombrados por el expresidente Donald Trump. Hablamos de los jueces Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. Por su parte, el exmandatario Donald Trump ya se adjudicó el crédito por esta decisión. Para hablar sobre el impacto que esta decisión de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto, nos acompaña esta noche nuestro analista político Hernán Molina. Hernán, una impactante decisión. Tú que analizas esto y has seguido paso a paso lo ocurrido durante el día, ¿qué es lo más preocupante y lo más impactante del día de hoy? Bueno, lo más impactante es obviamente que la Corte Suprema, y sobre todo esta Corte Suprema que está integrada por 3 nuevos representantes de la justicia, eliminó un precedente tan importante como es Roe versus Wade. Pero lo más serio es que cuando hablan de que quieren ayudar a las mujeres, sobre todo a las mujeres latinas, a las mujeres de color, a las mujeres pobres de bajos recursos, a tener el hijo. Un hijo no es solo tenerlo en el momento, un hijo es de por vida. Y esta gente que por ahí ya tiene otros hijos y que está tratando de prevenir una maternidad, porque después piensan cómo voy a hacer para mantenerlo en un estado, en un país donde generalmente a los inmigrantes, a la gente pobre no se les ayuda, eso me parece realmente lamentable y algo que va a causar un daño muy grande a largo plazo. Y lo declarado por el juez, por el magistrado Thomas, de que deberían de revisarse otras cosas, ¿no? Como los matrimonios homosexuales, anticonceptivos, las relaciones entre hombres o mujeres del mismo sexo, etcétera. ¿Eso no te preocupa? No, eso también, desde ya. Es que por eso cuando hablo de la eliminación del precedente, abre las compuertas hacia otras opiniones. Y acá lo que se va a abrir muy seguramente es otras demandas judiciales, como pasó en el caso de este caso de Mississippi, que fue hoy obviamente reglamentado con esta opinión de la Corte Suprema, porque van a presentarse ahora con otras demandas para llegar a la Corte Suprema como hicieron en el caso del aborto. Y eso sí que es terrible, porque en el caso del matrimonio igualitario, con el matrimonio igualitario, el mundo no se ha acabado. Con el casamiento de 2 homosexuales o 2 lesbianas, el mundo no se ha acabado y el mundo sigue siendo como sigue siendo. Yo creo que ahí realmente, como tú bien dices, creo que estamos a la espera de algo muchísimas cosas peores realmente para nuestra sociedad. Sí, Hernán, este es un tribunal supremo obviamente conservador, más de extrema derecha, si no me equivoco, pero hay 3 de estos jueces o 4 que tienen alrededor de 50 años, lo que a mí me indicaría que por los siguientes 10 años o más, eso va a ser lo que va a regir y va a regular todo lo que venga en este país. Esta es una corte joven, no hay ninguna duda. Es una corte que, imagínate, si la mayoría de los jueces se terminan retirando o muriendo alrededor de los 86, 87 años, como en el caso de Stevens, por ejemplo, y un juez como Gorsuch, que hoy tiene, creo, 53 años, le quedan más de 30, 35 años en la Corte Suprema. Pero una cosa que quiero aclarar, esta no es una corte de derecha, esta es una corte partidaria, que es diferente, porque uno puede ser de derecha, uno puede ser conservador, pero no jugar solamente para el lado del partido que lo ha nombrado. Y este era un objetivo del Partido Republicano, pero puntualmente de la coalición cristiana que apoyó a Trump, a pesar de todas las cosas que hizo Trump, que no eran muy cristianas, como por ejemplo andar con otras mujeres cuando estaba casado,
bueno, y cómo trató a las mujeres a lo largo de su vida, ¿no? O sea que esto realmente yo creo que es peor, y es una corte que ha perdido legitimidad, lamentablemente, que eran unas cosas fundamentales que tiene esta democracia, y para varios de nosotros que vivimos de otros países donde la corte o la justicia no tiene valor o sustento democrático, yo creo que esto realmente es muy bien, Hernán, me disculpo, se nos acabó el tiempo, pero creo que tienes razón. Además, es un movimiento que empezó ya de hace 10, 15 años para llegar al día de hoy. Gracias, Hernán Molina, muy buenas noches.